Hola, en el quinto domingo de Pascua transitamos este tiempo maravilloso, litúrgico, que es el tiempo pascual, con el texto de Juan 15, del 1 al 8, conocida alegoría de la vid y los sarmientos en el Evangelio de Juan. Por supuesto, saludamos como siempre a las comunidades de esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes, en este sector, en esta franja que va desde Itatí, en Villa Mitre, Santa Isabel de Hungría en Plátanos, Santa María aquí en Hudson y Nuestra Señora del Milagro en Pueblo Nuevo. Pero también sabemos que podemos llegar y abrazamos a hermanos y hermanas, amigos y amigas en otras zonas, en otras latitudes, como se dice por ahí. Es muy conocida esta alegoría. Yo diría tres cosas, subrayaría tres cosas y me gustaría terminar con una hermosa oración, poema de don Pedro Casaldáliga. La primera cosa que me parece sumamente interesante es recordar que ya en el libro de los jueces, en el capítulo 9, hay un interesante texto donde los árboles se reúnen a elegir un rey entre ellos, dice el texto bíblico, por supuesto, en alusión al pueblo de Israel. Y dice que se reúnen tres árboles, el olivo, la higuera y la vid. Son tres imágenes muy frecuentes en el Antiguo Testamento para hablar de Israel como pueblo. Se los compara con el olivo, con la higuera, con la vid. Y la reflexión de los tres en este libro de los jueces es que no podemos dejar de dar fruto por intentar ondear, dice el texto, sobre los árboles, ¿no? Erigirnos sobre los demás. Como que dicen a nosotros déjennos humildemente dar frutos, ¿no? Dar fruto de aceite en el olivo, dar fruto de dulzura para la higuera, dar fruto del vino para la vid. Es decir, el centro de la preocupación de esos árboles es dar fruto. Israel entonces está identificado no con grandes árboles de altura como el cedro, los cedros del Líbano, sino con árboles humildes que como clave tienen dar fruto, es decir, ser para los demás. Dar fruto significa eso, ¿no? Ser para los demás. La higuera, la vid, el olivo son árboles que son para los demás. Son importantes no por ser altos, por ser imponentes, sino porque ofrecen su vida para los demás. Israel entonces no es elegido para que se envanezca, para reinar en la imagen de jueces sobre los demás, sino para dar fruto. Y el fruto que le propone Dios a Israel, Yahvé a Israel, es que pueda vivir de otra manera, que le muestre a la humanidad, que le muestre a los seres humanos que hay otra forma de vivir, según el derecho y la justicia, van a decir los profetas, es decir, un mundo donde, según la voluntad de Dios, vivamos como hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre, donde no se robe, donde no se mate, donde se viva con justicia. De eso se trata. No es intentar dominar sobre otro, sino ponerse humildemente a dar testimonio, a dar fruto de que hay otro mundo posible. Esta imagen veterotestamentaria del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es asumido por Mateo. Pensemos que Mateo es un evangelio escrito para destinatarios del mundo judío. Va a decir que la nueva vid es la comunidad cristiana, es el nuevo Israel de Dios, la nueva viña que Dios quiere para sí, para que dé los frutos que Dios espera. Recordemos la parábola de los viñadores homicidas. Y en este sentido, la vida que se espera de la comunidad cristiana es esa vida fraterna, sorora, de justicia, de opción por los pobres, de sencillez, de humildad. Da un paso más el Evangelio hoy en el Evangelio de Juan, y es que esta vid que se identificó primero con Israel, que Mateo identifica con la comunidad cristiana,
Juan la va a identificar con Jesús mismo. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Esto como primer elemento. En segundo lugar, ya en Juan podemos decir que el acento que hace Juan, lo mismo que en el Antiguo Testamento y que en Mateo, está puesto en el fruto. Y el fruto que espera Juan, según el Evangelio de Juan, es estar unido a Jesús, ¿no? Para dar fruto, la vid necesita que los sarmientos permanezcan unidos al tronco de la vid. Para que la comunidad cristiana, podríamos decir, dé fruto verdadero, tiene que estar unido al tronco que es Jesús. Yo soy la vid, ¿no? Y nosotros como sarmientos. Entonces, el primer paso, lo primero que se nos propone es estar unidos a Jesús por el amor. Unirse a Jesús significa también, en ese amor por Jesús y dejándonos amar por Él, dar el primer fruto que se espera de la comunidad cristiana. Lo dice Juan 13:34, en esto reconocerán que son mis discípulos, en este fruto. ¿Cuál es el fruto que se espera de nosotros? Que nos amemos los unos a los otros. Esto es lo primero que esperan los demás de una comunidad cristiana. Que cuando nos vean, como decía Tertuliano, miren cómo se aman, ¿no? Que los demás digan, miren cómo se aman. Dice Tertuliano así, en el testimonio de las primeras comunidades, que lo primero que veían de la comunidad cristiana es el amor que se tenían los unos a los otros. De tal modo que Jesús lo que va a proponer es que permanezcan unidos a mí para vivir en ese amor. Ese verbo permanecer también aparece en la famosa expresión de los primeros discípulos de Jesús, según el relato de Juan, cuando le preguntan ¿dónde vives? Literalmente le preguntan ¿dónde permaneces? Y Jesús va a decir vengan y lo verán, ¿no? Jesús está donde está el amor, ahí está Dios, ¿no? ¿Dónde pueden ver los seres humanos a Dios? Y donde hay testimonio de amor, de entrega, donde hay, como decíamos el domingo pasado, hermanos y hermanas que deciden jugar la vida por los demás, jugar la vida por los demás, ¿no? Dar la vida, decíamos en la parábola del buen pastor, donde hay hermanos y hermanas que están dispuestos a jugar su amor hasta el extremo por los demás, por las demás. En tercer lugar, por supuesto, en esta unidad con Jesús, al tronco de la vid que es Jesús, los sarmientos, nosotros, nosotras, la comunidad cristiana, nos entrelazamos. La comunidad es eso, es entrelazamiento de biografías, podríamos decir, de vidas, que deciden unirse a Jesús y permanecer en Él, sosteniéndonos los unos a los otros, las unas a las otras, en una comunidad sorora, fraterna, donde el fruto que damos es la comunión, es el amor mutuo, donde le decimos a la humanidad que nadie se salva solo. Dirían los cursillos de cristiandad, nos reunimos en racimo, nos salvamos en racimo, comunitariamente. En esa unidad con Jesús, los sarmientos, nos entrelazamos en comunidad, con todo lo que significa el entrelazamiento, sosteniéndonos, comunicándonos la vida, sintiéndonos cercanos los unos a los otros, los unos a las otras. No nos salvamos solos, sino comunitariamente. Por eso, la pregunta final es si los demás ven en la comunidad cristiana ese amor, ese miren cómo se aman de las antiguas comunidades cristianas. ¿Qué ve la gente cuando ve nuestras comunidades? Sin unidad con Jesús no hay fruto de comunión, no hay fruto de amor fraterno y sororo. Perdemos el sentido de ser y dirá lapidariamente el Evangelio de hoy, solo serviremos para ser quemados. No servimos para nada. Me gustaría entonces decirle a Jesús con palabras de Pedro Casaldáliga, Señor Jesús, mi fuerza y mi fracaso eres tú, mi herencia y mi pobreza, tú, mi justicia, Jesús,
mi guerra y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y mi vida, tú, palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi amargura, perdón de mi egoísmo, crimen de mi proceso, juez de mi pobre llanto, razón de mi esperanza tú, mi tierra prometida eres tú, la Pascua de mi Pascua, nuestra gloria por siempre, Señor Jesús. Señor Jesús, diría yo finalmente, enséñanos a permanecer unidos a vos para dar los frutos del amor fraterno y sororo. Que Jesús te bendiga.